Vamos, todos hemos escuchado alguna vez la historia de Sansón, el juez israelita de la fuerza sobrehumana. Sus hazañas contra los filisteos que oprimían a su pueblo, la traición de su amada Dalila y la venganza final. Pero te prometo que nunca nadie te ha contado la verdad sobre este primer superhéroe documentado en la Biblia, de poderes bestiales y deseos de revancha. Así que, quédate conmigo y conocerás los secretos jamás revelados de Sansón y Dalila. Ya te lo digo, que vas a sentirte parte de la historia, como se merece un personaje real de tamaño magnitud. ¿Por qué? Porque yo soy el documentalista y esto es Sansón, el primer superhéroe, amor, traición y muerte en la Biblia. Imagina esto y sigue mis palabras mientras te guío a vivir una aventura única y aterradora. Eres un filisteo llamado Zelot de 16 años que, en el año 1090 antes de Cristo, vive lo más feliz fabricando cerveza. ¿Por qué? Porque no tienes nada que temer. Tu dios Dagón protege muy bien a tu pueblo y les ha permitido dominar a los israelitas gracias a un ejército bien equipado con la mejor tecnología de esa época: el hierro. Te sientes seguro y en paz. Nadie puede contra las armas de ustedes. Lanzas, espadas, escudos y dagas mucho más fuertes que las de los enemigos. Además, tienen carruajes de guerra y pueden aplastar a cualquiera sin oposición. Pero entonces te preguntas, ¿por qué te convocan de forma urgente para sumarte a las filas de los soldados? ¿Qué puede ser tan importante para que un simple cervecero sea obligado a ir a combatir? Te visten como todo soldado y te dan una magnífica espada. Por suerte, entre los 1500 que se reúnen para la misión secreta te ponen al lado de Emelec, un famoso filisteo de gran heroísmo en combate. Pero mientras marchan hacia la roca de Etán, ves que Emelec está nervioso. Lo escuchas orando a Dagón en susurros y te entra un pánico terrible. Si este magnífico guerrero está tan asustado, esto no pueden ser buenas noticias. Piensas y, con respeto, le preguntas: dime, por favor, hermano mío, ¿a cuántos israelitas vamos a enfrentar? Porque soy un simple cervecero y no tengo formación en batalla. Emelec te mira con compasión, casi apiadándose de tu juventud, y luego te dice: vamos a buscar a uno solo, que además te lo entregarán atado con gruesas cuerdas. Así lo hemos exigido a los de Judá. No queremos correr riesgos, ningún riesgo, como si eso fuera posible con este hombre que debemos trasladar. Respiras aliviado. 1500 contra uno solo, y únicamente deben ir a buscarlo. No se trata de un combate, parece una broma y sonríes. Pero el guerrero Emelec te interrumpe y poniendo una mano en tu hombro te dice: no vamos a sobrevivir. Ante tu cara de espanto te aclara resignado: al que debemos buscar y trasladar es a Sansón. El color se te va de la cara. Toda la región conoce sus hazañas. Este israelita mató con sus propias manos a un león y a más de 50 de tus compatriotas. Sí, ni siquiera tuvo tiempo de usar un arma. Además hizo arder las cosechas de tu pueblo y no. Tras cruzar una loma lo ves y tus piernas empiezan a temblar. El pueblo de Judá cumplió su promesa y lo dejó atado con sogas capaces de sujetar un barco en la tormenta. Sin embargo, Sansón está corriendo.
Es una mole de músculos enorme y el cabello largo característico que solo usan los nazarenos lo hace ver salvaje. La imagen no puede ser más dramática. Algunos rayos surcan el cielo. A los pies del hombre hay un burro muerto y ya es puro hueso. Los primeros 100 soldados se acercan con lanzas hacia adelante y con mucho miedo. Le gritan: «Sansón, eres nuestro prisionero y respetaremos tu vida, como lo prometimos a los de Judá. Ahora, no te resistas o serás asesinado. Tenemos 1500 soldados, el hierro y a Dagón a nuestro favor». Entonces ves y escuchas algo terrible que te hace erizar la piel. Mientras Sansón rompe las sogas como si fueran hilos de papel y a modo de burla toma un hueso de la quijada del burro muerto y la hace danzar en el aire como si se tratara de la más fina espada, les contesta: «Yo tengo al único Dios de mi lado. ¿Qué les parece si probamos quién tiene la ventaja?» 20 minutos después, él aún está sonriendo. Los de atrás te empujan para avanzar. Pero ahora, para llegar hasta Sansón, debes trepar una montaña de cadáveres de aquellos soldados que lo intentaron antes que tú. Ves con horror que la cabeza de Emelec vuela por los aires y caes de rodillas, totalmente desesperanzado. Sansón te está mirando fijamente. Te toma de las ropas de combate, te levanta con una sola mano y dice: «Jovencito, tú no deberías estar aquí». Y te arroja como una piedra. Caes a unos 20 metros y desde allí, dolorido, pero con vida, puedes ver que ha matado a 1000 de los tuyos. Y otros 500 huyen despavoridos. Sansón les grita que vuelvan, que no sean cobardes, y se burla de ellos diciendo con voz sarcástica: «Regresen, no se preocupen. Sí, ustedes son muchos, si tienen hierro y a Dagón y bla 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 bla». Finalmente arroja la quijada del burro al suelo y con el pie empieza a destrozar las cabezas de los heridos. Tratas de arrastrarte para escapar sin ser visto, pero sientes su mano en tu pierna y te levantas sosteniéndote boca abajo como si fueras un zorro muerto. Ríe y te dice: «Tú vivirás. Te vi una vez a lo lejos. Eres Selot, el hijo del cervecero. Ustedes los filisteos sí que saben fabricar buenas bebidas. Pero debo asegurarme de que no vuelvas a marchar contra mí otra vez». Y diciendo esto, presionó su pie y el ruido espantoso de los huesos, pulverizándose, hizo que perdieras el conocimiento. Cuando despiertas, pese al dolor, lo único que te preguntas es si debes agradecer a Dagón por estar con vida o mejor empiezas a rezarle al Dios de los israelitas, ese al que llaman Yahvé, y cuyo poder infinitamente superior quedó bien demostrado por ese hombre que te perdonó. Pero, ¿quién es él? ¿Quién es Sansón? Como el documentalista, voy a darte las respuestas que buscas, contarte sus poderes y cómo se enamoró, fue traicionado, capturado y finalmente murió. Escucha. Sansón nació en el 1118 a.C., en un pequeño pueblo llamado Sora, al norte de Israel. En tiempos antiguos, cuando las tribus aún luchaban por mantener la unidad y su independencia. Su madre, una mujer estéril que pasaba sus días rezando por un hijo, fue visitada por un ángel que, con voz grave y solemne, le prometió que tendría uno destinado a liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos. El niño sería dedicado a Dios desde su nacimiento y, por lo tanto, sería un nazareno. No debía cortarse el cabello,
ni beber vino o tocar un muerto, y, como no podía ser de otra manera, debería contraer matrimonio con una mujer israelita. A los pocos años, Sansón demostró una fuerza sobrehumana. Su destino ya estaba escrito y su poder parecía tan inmenso como la oscuridad que lo rodeaba. Desde joven, el pueblo entero le atribuía una suerte de futuro de salvación, sin saber que en su interior se gestaba una tragedia mucho más grande. La fuerza de Sansón no era solo un don, también fue una maldición, que lo atraparía en una telaraña de desdicha y que marcaría cada uno de sus pasos. A medida que crecía, Sansón comenzó a ser conocido por su carácter impulsivo y su insaciable deseo por los desafíos. Su vida estuvo marcada por un torbellino de enfrentamientos violentos, la mayoría de estos a causa de su gusto por las mujeres filisteas. Su primera prometida lo traicionó bajo amenaza durante las celebraciones de su boda. Él confió en ella y le reveló la respuesta al acertijo impuesto por el héroe a los invitados filisteos. Si no lo adivinaban, debían darle 30 finas vestiduras, pero si lo resolvían, sería Sansón quien les pagaría a ellos. Su mujer les reveló la respuesta a los invitados y, enojado por la traición, Sansón salió de la fiesta y mató a 30 filisteos ricos con sus propias manos. Les sacó sus finas prendas y con eso pagó la apuesta. Pero su mujer ya había sido dado a otro en matrimonio pensando que Sansón no la querría. El enojo subió a otro nivel, desde la destrucción de los cultivos de los filisteos hasta las mortales batallas contra miles de hombres armados que parecían no poder detenerlo. Sin embargo, a lo largo de sus gestas heroicas, también tomaba decisiones erróneas que hacían peligrar su misión y todas ellas vinculadas al corazón. Sus relaciones con las mujeres, en especial con Dalila, una filistea que vivía en la ciudad de Sorek, fueron el preludio de su caída. Fue con Dalila que Sansón cometió un mayor error: enamorarse perdidamente, mientras ella aceptaba bajo presión sobornos para encontrar el punto débil del magnífico superhéroe. Mientras ella aceptaba bajo presión sobornos para encontrar el punto débil del magnífico superhombre. Revelar el secreto de su fuerza y así poder arrebatársela. Ese era el único asunto que importaba para los filisteos. Luego de varias mentiras, finalmente Sansón, con su corazón enamorado, le contó la verdad. La fuente de su fuerza estaba en el pacto con Dios simbolizado en su larga cabellera. La bella Dalila, aprovechando que Sansón dormía en su regazo, cortó el cabello en la noche, arrancando así el poder que le había sido concedido por Dios. La traición fue tan profunda que marcó el principio del fin, y no solo para el primer superhéroe. Cientos de filisteos entraron y al encontrarlo débil, lo encadenaron. Sansón fue humillado. Le derritieron los ojos y lo arrastraron por las calles como una burla viviente. Sin embargo, el hombre que parecía haber caído en la desesperación encontró algo en su interior: una última chispa de furia, de justicia, de venganza. Fue unos meses después, en las profundidades de su miseria, cuando lo sintió, esas gruesas cadenas. Ahora podía escuchar cómo podía estirar el hierro y entonces lo supo. Su cabello había comenzado a crecer de nuevo y con él regresaron sus fuerzas. En un último acto de rebelión, Sansón simuló todavía ser débil, ya que al no tener ojos necesitaría ser guiado hacia su venganza. Pidió ser llevado al templo de Dagón, donde miles de filisteos se habían reunido para celebrar su victoria. Entre ellos la mismísima Dalila, que era la única que no sonreía. Sansón pidió que sea la mujer que lo había traicionado quien lo condujera hasta la estatua de Dagón. Entonces,
él se arrodillaría y rogaría por su vida renunciando a Dios, negando a Yahvé ante todos los filisteos como testigos. Esa idea les encantó a las máximas autoridades enemigas. Un verdadero espectáculo. El más fuerte del mundo dominado y humillado por una mujer filistea y adorando a Dagón. En medio de la arena, Dalila se encontró con Sansón encadenado. Ella le susurró que le perdonara, y él contestó: guíame hasta la estatua de Dagón, pero deja que mis manos toquen las columnas que sostienen el templo. Si quieres que te perdone, promete que, ni bien lo hagas, te marcharás inmediatamente de aquí. Dalila simuló arrastrar de las cadenas a Sansón y ante las burlas de todos lo ubicó bajo las dos columnas, frente a la gigantesca estatua que parecía esperar su humillación pública. La mujer cumplió esta vez su palabra y luego de acariciar el rostro de su amado una última vez, huyó por la puerta de entrada. Tras invocar la fuerza divina que alguna vez le había pertenecido, Sansón rompió las cadenas gritando enfurecido. Imaginen las caras de espanto de los miles de filisteos cuando vieron los músculos de ese bestial superhumano crecer a medida que empujaba las columnas que sostenían el templo, provocando su colapso. El resultado: todos los presentes murieron aplastados por el derrumbe, incluido Sansón, que tenía en ese entonces 60 años, y cobró su venganza en ese último acto de coraje que todo lo destruyó. Y así, el nombre de Sansón quedó grabado en las mentes de las generaciones que vinieron después de él, no solo como el hombre que desafió a los dioses enemigos con su poder, sino como una advertencia. La historia de su vida fue la crónica de un humano con dones extraordinarios, pero incapaz de encontrar la paz debido a su eterna lucha entre la obediencia y el deseo personal, entre el plan de Dios y los suyos propios. Les dejo un dato actual por demás inquietante. Si alguna vez el Estado de Israel es atacado, humillado, llevado al borde del sentimiento por sus enemigos cercanos, activará su plan nuclear, que eliminará de inmediato a todos los pueblos que lo rodean, pero también muriendo ellos mismos en tal acción. Ese plan nuclear se llama la opción de Sansón. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Sansón, el primer superhéroe documentado en la Biblia. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Vuélvete miembro del canal y recibe este y muchos otros beneficios. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Carlos Montes, Juan Jacobo, Tlahuizcalpan, Jonathan Pacheco, José Balsino, Miriam Romero, Yolanda García, Jimena, Jesús Mora, Keimer Chávez, Álvaro Medina, Rosalinda Velázquez, Selvin Pérez, Dani Gardea, Lili Montes, Juan Ramón, Ignacio, Matías Gabriel Riquelme, Brenda, Julio Vidal Radiestesista, Jonathan Micael, Miguel, Edu 80s, Lord MLBB, Juan Luis Pernias del Campillo, Dinela Vallecillo, Leonori, Evelyn Tisco, Víctor Ramírez, Lorenzo Guarchag, Brian Barbe, Pierre Iván Ramet, Nubia Cantú, María Félix Martínez, Diego, Carlos Eduardo Medina, Eleonora Rosy Farías, Adán, Verónica Pereira, Chris Alexander, Gregia, Lucas Mulhall, John Olivas, Ernesto Sams y Luciano Ezequiel. Gracias y hasta la próxima.